En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el Catecismo de San Pío X que estamos haciendo. Estamos en la pregunta 173, que dice así, estamos todavía en el 9º artículo del credo. ¿Se salvaría quien, siendo miembro de la Iglesia Católica, no practicase sus enseñanzas? Quien, siendo miembro de la Iglesia Católica, no practicase sus enseñanzas, sería miembro muerto y por tanto no se salvaría, pues para la salvación de un adulto se requiere no solo el bautismo y la fe, sino también obras conformes a la fe. La fe sin obras es muerta, dice Santiago Apóstol. Esto en contra de Lutero, en general los protestantes, que dicen que la sola fe, ese sentimiento religioso que ellos tienen, porque ver la fe no es adhesión a una serie de verdades reveladas por Dios, sino una mera experiencia religiosa, un mero sentimiento, y eso basta. No importa cuántos pecados uno haga, o si uno no se arrepiente o no se enmienda. No, por supuesto que no es necesaria las buenas obras. La fe es el principio de toda humana salvación, por allí hay que empezar. Pero hay que tener las obras, la caridad, la gracia. Y no sería uno, como dice el Catecismo, miembro muerto, por tanto uno no se salvaría. Uno puede pertenecer a la Iglesia Católica y condenarse, si no muere en pecado mortal. Siguiente pregunta, 174. ¿Estamos obligados a creer todas las verdades que la Iglesia nos enseña? Sí, estamos obligados a creer todas las verdades que la Iglesia nos enseña. Y Jesucristo declara que el que no cree ya está condenado. Muy importante, muy importante tener eso en mente. Si uno no cree lo que la Iglesia nos enseña con su magisterio, las verdades de fe, las verdades reveladas que nos transmite, los dogmas que pueda definir, que el Señor definió a lo largo de los siglos, si uno no cree, uno cae en el pecado de lo que se llama la herejía. Y uno, como dice el Señor, ya está condenado. La importancia de la fe en estos tiempos, con el modernismo, el indiferentismo religioso, que no importa de lo que uno piense, lo importante es hacer obras buenas. No, hay que hacer obras buenas, pero en la fe verdadera, estando realmente en gracia de Dios, con la verdadera fe, si no, de nada nos sirve, sino uno ya está condenado. El que no cree ya está condenado. Siguiente pregunta, 175. ¿Estamos además obligados a cumplir todo lo que la Iglesia nos manda? Sí, estamos obligados a cumplir todo lo que la Iglesia nos manda, porque Jesucristo ha dicho a los pastores de la Iglesia: el que a vosotros oye, a mí me oye; el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Evidentemente que se refiere a la Iglesia verdadera, no la falsa Iglesia o la falsificación que tenemos del catolicismo a partir y por el Concilio Vaticano II. Evidentemente que allí no hay que hacer lo que nos dicen, porque si no hay que admitir a los adúlteros a la comunión y tantas cosas que hoy en día vemos con la falsa Iglesia, el modernismo. Por supuesto, a la verdadera Iglesia, y uno tiene que obedecer, eso no es algo opcional. Por poner ejemplos, los ayunos, abstinencias que manda la Santa Madre Iglesia, y digo, no, a mí no me importa un pecado mortal, uno tiene que, porque la Iglesia de Cristo le dio ese poder, de poder imponer leyes, normas, el derecho canónico, cuántas leyes no hay sobre tantas cosas, los ayunos no solo, sino prescripciones sobre la misma misa, las ordenanzas, tantas cosas que hay. Uno, por supuesto, no puede decir, bueno, eso no tiene valor, no, es importante. Si uno lo desprecia, no le hace caso, por supuesto que uno peca, uno tiene que seguir todas las cosas. Siguiente pregunta, 176. ¿Puede errar la Iglesia en las cosas que nos propone para creer? Pregunta importantísima, de suma importancia para nuestros días, la repetimos. Pregunta 176. ¿Puede la Iglesia Católica de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la única verdadera, en las cosas que nos propone para querer errar? O sea, nos dice, esto es verdad, esto puede estar equivocada antes de decirnos eso. La respuesta, no. En las cosas que nos propone para creer la Iglesia, no puede errar, porque, según la promesa de Jesucristo, está perennemente asistida por el Espíritu Santo. Muy importante tener eso en cuenta a la luz, o viendo los acontecimientos actuales, lo que nos ha tocado vivir del Concilio Vaticano para acá. La Iglesia no puede errar, nos puede dar veneno, pero el problema es lo que estamos viviendo. Tenemos el Concilio Vaticano II y lo que vino antes, que es como decir blanco y negro. Antes del Vaticano II, condenar la libertad religiosa, condenar el ecumenismo, el indiferentismo religioso, y miles y cientos de cosas, son muchas. Llegó Vaticano II, está todo bien, está todo perfecto, libertad religiosa es un derecho fundamental del ser humano, ecumenismo al máximo. Hoy en día, con Francisco a la cabeza,
lo vemos, eso había sido condenado por la Iglesia. Entonces, ¿qué pasó? O tuvo mal antes o después. Y evidentemente no puede haber contradicción, porque una institución que se contradice a sí misma no puede ser divina, no puede ser de Dios, porque si no, ¿dónde está el asidero? ¿Dónde teníamos certeza nunca? Capaz de hace 200 años que estaba mal, si se puede equivocar. Entonces la Iglesia no se puede equivocar. Y de allí uno de los importantes argumentos o luces que tenemos, podríamos decir, sobre la realidad actual que estamos viendo, de que lo que hoy en día vemos, que se presenta con la Iglesia Católica, es una falsificación del catolicismo, hecha por los modernistas, por los liberales, que se lograron infiltrar y nos adulteraron la religión. Eso sí, traicionando la buena fe de millones de personas, de católicos. La gran mayoría, por supuesto, están engañados, ignoran todas esas cosas, están de buena fe, pero el problema está allí, uno no lo puede ignorar. El problema está allí y es real. El Concilio Vaticano II, digamos, como es blanco y negro, lo que vino antes, lo que era antes, lo que vino después. Y como decimos, la Iglesia Católica no puede errar lo que nos propone para creer, sino, como decimos, se derrumba todo. Y en última instancia, si fuera así, no es la religión verdadera, no podría serlo. Pero sí es la religión verdadera, entonces hay un problema. El problema es que se infiltraron, se metió el modernismo, la herejía, y ya hemos dicho lo que pasa cuando entra la herejía en los que tienen, o en teoría tendrían, autoridad. ¿Sí? La pierden, si realmente la tuvieron, o tal vez jamás la tuvieron, porque también está ese tema. Si ya de antemano estaba en la herejía, nunca era miembro, entonces nunca recibió verdaderamente la autoridad. La siguiente pregunta, y que va de la mano con lo que estamos diciendo, y última por hoy, 177, ¿es pues infalible la Iglesia Católica? Es decir, que no puede errar, eso quiere decir infalible. Sí, la Iglesia Católica es infalible, y por esta causa, los que rechazan sus definiciones pierden la fe y se hacen herejes, como decíamos recién, ¿no? Tienen que tener todo lo que nos propone la Santa Madre Iglesia, no es opcional, en especial cuando algo ya más formalmente adquiere, digamos, la categoría dogma. Por poner un ejemplo, el último dogma definido fue la Asunción de María Santísima por Pío XII. Eso no quiere decir que antes no se creyera, de hecho la misa de la Asunción el 15 de agosto viene de tiempo atrás, pero allí se definió más solemnemente y por lo menos a partir de allí, el que ya lo niega cae en el pecado de la herejía y deja de pertenecer a la Iglesia. Entonces uno no puede negar lo que nos enseña la Iglesia Católica, la verdad es de fe que nos transmite. La Iglesia es infalible y si uno rechaza las definiciones que hace la Iglesia, rechaza lo que nos enseña como siendo revelado por Dios, uno pierde la fe y se hace hereje, cae en la herejía. En todo caso dejamos allí por hoy. Dios mediante, la semana siguiente seguimos viendo qué más nos enseña el Catecismo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.